Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. Bueno, pues vamos a terminar leyendo el libro de Josué, uno de los libros del Antiguo Testamento. Es el sexto libro de la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento, después del Pentateuco. Y pues hemos visto cómo Josué invade o conquista, ¿sí?, todas las tierras de Canaán al oriente del río Jordán. Y nos explica la historia que cruzaron el río Jordán con ayuda de nuestro Padre Dios, quien les hizo el milagro de separar las aguas del río Jordán para que pudieran pasar por un lugar seco. Y vemos la repartición también de todas las tierras a las 12 tribus de Israel. Y pues a unos descendientes que Manases no había tenido descendientes varones, pues las descendientes mujeres le exigieron a Josué que cumpliera la promesa de nuestro Padre Dios de también darles un territorio para la tribu de Manasés. Y así fue, y así se cumplió. Y bueno, pues vamos a continuar leyendo la parte en donde termina este libro, aunque recordemos que después vienen los libros de los jueces, y también ahí se menciona al principio parte de la muerte y donde es sepultado Josué. Pero bueno, vamos a terminar el libro de Josué y vamos a escudriñar qué es lo que nos dice Dios conforme a esta historia que aquí termina. Capítulo número 23. Mucho tiempo después de que el Señor les diera a los israelitas paz con sus enemigos y cuando ya Josué estaba viejo, mandó llamar Josué a todos los israelitas con sus ancianos jefes, jueces y oficiales y les dijo: yo ya estoy viejo y los años me pesan. Ustedes han visto todo lo que el Señor les hizo a todos estos pueblos que se le oponían, pues Él es quien ha peleado por ustedes. Yo repartí por sorteo todas estas tierras entre las tribus. No repartí solo los territorios ya conquistados, sino también los que quedan por conquistar, desde el río Jordán al este hasta el mar Mediterráneo al oeste. El Señor va a echar de esas tierras a los que viven en ellas, y ustedes las tomarán, tal como el Señor su Dios lo ha prometido. Esfuércense en cumplir todo lo que dice el libro de la ley de Moisés. Cúmplanlo al pie de la letra. No se mezclen con otra gente que todavía vive aquí entre ustedes. No adoren a sus dioses ni los obedezcan. Ni siquiera mencionen el nombre de esos dioses, ni juren por ellos. Sigan siempre al Señor su Dios, como lo han hecho hasta ahora. El Señor ha arrojado de delante de ustedes a pueblos grandes y fuertes hasta el día de hoy. Nadie ha podido resistir ante ustedes. Uno solo de ustedes puede hacer huir a 1000, porque el Señor su Dios pelea a su favor, como Él mismo lo prometió. Tengan pues cuidado de ustedes mismos y amen al Señor su Dios, porque quiero que sepan esto, que si se apartan de Dios y se mezclan con esta gente que ha quedado entre ustedes, y hacen matrimonios unos con otros, el Señor su Dios no echará a estos pueblos de la presencia de ustedes, sino que los usará como red y como trampa para que ustedes caigan, y como el látigo sobre sus espaldas y como espinas en sus ojos, hasta que no quede ni uno solo de ustedes en esta tierra tan buena que el Señor su Dios les ha dado. Yo ya me voy a morir, pero antes quiero que ustedes reconozcan de todo corazón y con toda el alma que se han cumplido todas las cosas buenas que el Señor les prometió. Ni una sola de sus promesas quedó sin cumplirse. Pero así como cumplió todo lo bueno que el Señor les prometió, así también Él traerá sobre ustedes todo tipo de calamidades, hasta que no quede ni uno solo de ustedes en esta tierra buena que Él les dio, si no cumplen el pacto que el Señor hizo con ustedes. Si van a adorar a otros dioses y se inclinan delante de ellos, el Señor se enojará con ustedes, y muy pronto serán borrados de esta tierra tan buena que Él les ha dado. Capítulo número 24. Josué reunió en Siquem a todas las tribus de Israel, llamó a los ancianos, jefes, jueces y oficiales en la presencia del Señor, les dijo a todo el pueblo: esto dice el Señor, Dios de Israel. Antiguamente, Taré y sus hijos Abraham y Nacor, antepasados de ustedes, vivían en las orillas del río Éufrates y adoraban a otros dioses. De las orillas del Éufrates tomé a Abraham y lo hice andar por toda la región de Canaán. Lo hice crecer en número, dándole primero
a su hijo. Y a Isaac le di dos hijos, Jacob y Esaú. A Esaú le di la región montañosa de Seir, pero a Jacob y sus hijos se fueron a Egipto. Entonces yo envié a Moisés y a Aarón y herí de muerte a los egipcios hasta que los saqué de ustedes de allí. Cuando los antepasados de ustedes salieron de Egipto, los egipcios los persiguieron con carros de guerra y caballos hasta el Mar Rojo. Ellos me llamaron y yo puse una gran oscuridad entre ellos y los egipcios, e hice que el mar cayera sobre los egipcios y los cubriera. Ustedes fueron testigos de lo que hice en Egipto. Después pasaron ustedes mucho tiempo en el desierto, hasta que los traje a la tierra de los amorreos en el lado oriental del Jordán. Ellos pelearon contra ustedes, pero yo lo hice caer en manos de ustedes, y ustedes los derrotaron y se adueñaron de la región. Después Balac, hijo de Zippor, rey de los amonitas, vino a pelear contra ustedes. Balac mandó a buscar a Balaam, el hijo de Beor, para que los maldijera a ustedes, pero yo no dejé que Balaam los maldijera, y tuvo que bendecirlos, así los salvé a ustedes. Entonces ustedes cruzaron el río Jordán y llegaron hasta Jericó. Los que vivían en Jericó, amorreos, fereceos, cananeos, hititas, jereceos, heveos y jebuseos, pelearon contra ustedes, pero yo hice que ustedes los derrotaran. A los dos reyes amorreos no los derrotaron ustedes con espadas ni con carros, sino que yo envié mi pánico delante de ustedes, de modo que ellos huyeron antes de que ustedes llegaran. Yo les di a ustedes tierras que no habían trabajado y ciudades que no habían construido. Ahora viven en ellas y comen uvas y aceitunas que no plantaron. Y añadió Josué: por todo esto, respeten al Señor y sírvanle con sinceridad y lealtad. Apártense de los dioses que sus antepasados adoraron a orillas del río Éufrates y en Egipto, y sirvan al Señor. Pero si no quieren servir al Señor, decidan hoy a quién van a servir: si los dioses a los que sus antepasados servían a orillas del Éufrates, o a los dioses de los amorreos que viven en esa tierra. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Entonces el pueblo dijo: no permita el Señor que los abandonemos por servir a otros dioses. El Señor fue quien nos sacó a nosotros y a nuestros antepasados de Egipto, donde éramos esclavos. Él fue quien hizo tantas maravillas delante de nuestros ojos, y quien nos protegió y nos defendió durante el camino cuando pasamos entre tantos pueblos. Él echó de delante de nosotros a todos los pueblos que estaban en nuestro camino y a los amorreos que vivían aquí. Por todo esto nosotros también serviremos al Señor, pues Él es nuestro Dios. Pero Josué les dijo: ustedes no van a poder servir al Señor porque Él es un Dios santo y celoso, que no va a tolerar las rebeliones y pecados de ustedes. Si ustedes lo abandonan y sirven a otros dioses, el Señor responderá haciéndoles el mal y los destruirá a pesar de haberles hecho tanto bien. El pueblo le contestó: eso no va a pasar, nosotros serviremos al Señor. Entonces Josué dijo: ustedes son sus propios testigos de que han escogido servir al Señor. Lo somos, respondieron ellos. Les dijo Josué: quiten entonces todos los otros dioses que hay entre ustedes y vuélvanse de todo corazón al Señor y Dios de Israel. Y el pueblo respondió: nosotros serviremos al Señor nuestro Dios y haremos lo que Él nos diga. Aquel mismo día, allí en Siquem, Josué hizo un pacto con el pueblo y les dio leyes y decretos, los cuales escribió en el libro de la ley de Dios. Después tomó una gran piedra y la puso debajo de la encina que estaba en el santuario del Señor, y le dijo a todo el pueblo: esta piedra va a servirnos de testimonio, pues ella es testigo de que todo lo que el Señor nos ha dicho será un testimonio contra ustedes, para que no sean falsos con su Dios. Después Josué mandó a cada uno a su territorio. Poco después murió Josué, hijo de Num, siervo del Señor, a la edad de 110 años. Lo enterraron en su propiedad en Timnat-Sera, que está en los montes de Efraín, al norte del monte Gaz. Los israelitas sirvieron al Señor mientras vivió Josué, y aún después, mientras vivieron los ancianos que sabían todo lo que el Señor había hecho por los israelitas. Los restos de José que los israelitas habían traído desde Egipto fueron entregados en Siquem, en el terreno de Jacob, que había comprado por 100 monedas de plata a los hijos de Amor, el padre de Siquem, y que luego pasó a su propiedad de los descendientes de José. Cuando murió Eleazar, hijo de Aarón, lo enterraron en la colina de su hijo Fines, la cual le fue dada en montes de Efraín.
Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, pues así termina este libro de Josué. Así termina la historia. Pero aquí lo que podemos rescatar importante es que Josué habla con el pueblo y les da las últimas indicaciones. Y una de las indicaciones más importantes es el primer mandamiento: amar a Dios sobre todas las cosas. Y que quitaran todos los dioses que había de la gente pagana, de la gente que había vivido ahí. Y les daba indicaciones de que pues ellos van a comer de ahí algo que no sembraron, y ahora por haber conquistado o invadido esos lugares, ellos iban a tener ese alimento, y que posteriormente pues ellos tenían que volver a hacer lo mismo, sembrar, para poder obtener los frutos de la vida. Y bueno, lo que quiero yo a ustedes pues hacerles menciones de que la situación era muy difícil, para los israelitas, porque también les da la indicación Josué de que no se casen con mujeres. Principalmente habla de los varones, ¿no? Que no se casen con mujeres en matrimonio que no sean de su tribu, que sean extranjeras y que revuelvan. ¿Por qué? Porque se van a contaminar no por el racismo en sí, sino por las costumbres y tradiciones que la mujer tiene. Entonces, aquí es muy importante ver que en vez de que ellos pudieran evangelizar, pudieran convertir hacia nuestro Padre Dios a las demás personas, se ahuyentaban de ellos, las hacían a un lado a esas personas, a la gente, principalmente a las mujeres. Muy claramente Josué les dice: si hacen eso, van a cargar con el pecado y Dios les va a pedir cuentas, porque sus antepasados, ¿sí?, habían caído en la idolatría. Entonces, pues esto es muy importante, que pues vean ustedes que el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas, y de que todas las costumbres y tradiciones que muchas veces las vemos pues bien relajadas, tranquilas, ¿sí?, las adoptamos, y eso es muy peligroso porque nos desvían. Aquí nos menciona que el Señor se enoja y que va a castigar, ¿no? En el Evangelio, en el Nuevo Evangelio, en la Nueva Alianza, nuestro Señor Jesucristo nos menciona que Dios es todo amor, toda paciencia. Aquí Josué lo dice de esta manera, pero debemos de entender que a toda acción viene una reacción. Como dicen los físicos, es la tercera ley de Newton. Sí, pues, así dicen ellos, ¿no?, los científicos de hoy en día. A toda acción viene una reacción. Entonces, si tú andas haciendo las cosas mal, pues la reacción te va a ir mal. Si andas en mal camino, pues te va a ir mal. Si andas haciendo cosas equívocas y pecaminosas, pues te va a ir mal en la vida. Entonces, todas estas cosas las debemos de ir comprendiendo nosotros para que no caigamos en los errores. Y bueno, pues Josué les da indicaciones a todas las tribus, a todos los ancianos principalmente, diciéndoles que pues yo ya estoy viejo y yo ya me voy a morir, ¿no? O sea, ya, pues sí, tenía 110 años, supuestamente, pues se muere uno a los 120, supuestamente, ¿no? Pero yo creo que él ya sentía que, pues ya, no iba a durar 10 años más, entonces, por eso da las últimas indicaciones, y es muy explícito, principalmente con los ancianos. Y bueno, nos menciona también que la gente le dice: nosotros vamos a permanecer fieles al Señor, y que no permita a nuestro Padre Dios que caigamos en la idolatría. Y Josué les dice: pues destruyan los ídolos que tienen ahí, de la gente extranjera que está ahí, todo hay que destruirlo, porque era muy dado a que cayeran en ese misticismo, en esas costumbres paganas. Y es lo que nos pasa a nosotros ahora, hoy en día. Los católicos empiezan a desgregarse, se empiezan a salir de la línea perfecta, que es conocer, amar y servir a Dios, y le ponen mucho empeño a otras actitudes. Un ejemplo: empiezan a tener contacto con
supuestos personajes de la historia y que hoy en día pues les decimos santos y son devotos, así les dicen, son devotos de un santito, ¿no? Puede ser de algún apóstol de nuestro Señor Jesucristo, como el más afamado ahorita es Judas Tadeo. El día 28 de octubre es su gran fiesta. Pero hay otra gente que tiene otras inclinaciones. Por ejemplo, al ángel San Miguel Arcángel. Le piden a San Miguel Arcángel que les ayude, que es la fuerza. O otras le piden a nuestra Santísima Madre. Afortunadamente, la tenemos en todo el mundo, con vestidos diferentes, con nombres diferentes, pero veneramos a nuestra Santísima Madre, la Madre de nuestro Señor Jesucristo, que su nombre es María, nosotros en español, que es la Madre de nuestro Señor Jesucristo, Yeshua, que nosotros le decimos Jesús, en diferentes presentaciones, ¿no? En Portugal, ¿sí? Se aparece nuestra Santísima Madre, según la historia que tenemos, ¿sí? En Yugoslavia, ¿sí? Es la Virgen de Meggiore, en Portugal la Virgen de Salet. Tenemos la Virgen en España, ¿sí? Aquí en México le decimos la Virgen de Guadalupe, y hasta está como de nuestro color, ¿no? Morena. Sí, no, porque no era güera, ¿no? O sea que los güeros pues, no han de querer a nuestra Santísima por morena, ¿no? Sí, porque los güeros son muy racistas, ¿no? No todos, pero casi la mayoría, ¿sí? Y tenemos las diferentes, en todo el mundo, diferentes presentaciones de nuestra Santísima Madre. Y hay gente que se inclina, ¿sí? A pedirle a nuestra Santísima Madre, como pedirle a los ángeles, en este caso a Miguel Arcángel. Habrá otros que le piden al ángel de la guarda, habrá otros que le piden al ángel Gabriel. Muy poca gente le pide al ángel San Rafael o al arcángel San Uriel. Y muy poca gente le pide a santos que pues ya pasaron de moda. Sí, porque hay muchos santos que ya pasaron de moda, como San Francisco de Asís, o San Francisco de Sales, o como San Martín de Porres, ¿sí? O San Jorge, ya pasaron de moda. Ahorita a lo mejor, pues el más afamado, como les acabo de mencionar, es San Judas Tadeo, primo de nuestro Señor Jesucristo, discípulo y después apóstol de nuestro Señor Jesucristo, hermano de Santiago el Menor, ¿sí? Y posiblemente pariente de Mateo, porque dice la historia que eran hijos de Alfeo, y pues Mateo era hijo de Alfeo, Santiago hijo de Alfeo, Judas Tadeo hijo de Alfeo, y bueno. Entonces, como les menciono, tenemos esas actitudes en la Iglesia Católica y inclinaciones, ¿no? Y hacemos oración, pero muchas veces nos perdemos, porque al que hay que hacer toda oración, todo honor y toda gloria es a nuestro Padre Dios, a nuestro Señor Jesucristo, al Espíritu Santo, que es el amor del Padre y del Hijo, y lo tenemos nosotros en nuestra vida, en nuestro cuerpo. Es el Espíritu Santo que vino, el Paráclito que fue prometido. 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo llegó el Espíritu Santo a nosotros. Entonces, el Espíritu Santo vive con nosotros, tiene dones, y esos dones son los que nos ayudan a sobrevivir nosotros de una manera correcta. Pero tenemos que ponerlos a trabajar, los dones en bien de los demás. Y hoy en la actualidad, pues todo es todo lo contrario. La mayoría de la gente, sí, y no digo toda, la mayoría de la gente busca el dinero fácil y busca triunfar en la vida de una manera errónea, sí, en la delincuencia. A lo mejor en una delincuencia pésima o una delincuencia de cuello blanco que le dicen a la gente que tiene el poder en la sociedad, como los presidentes, gobernadores, alcaldes, presidentes municipales, líderes, senadores, diputados, asambleístas, ¿sí? Alcaldes de cualquier alcaldía, ¿no? Se llenan de dinero, se llenan de poder y quieren más y más y más, ¿no? Y se olvidan, ¿sí? De que tienen al Espíritu Santo y que el Espíritu Santo les debe de ayudar para hacer el bien a los demás. Se sienten totalmente con una autoridad de ellos mismos. Usan su cerebro para razonar, ¿sí? Lo que ellos creen que es conveniente. Y no, están equivocados porque acuérdense que nuestro Señor Jesucristo le dijo a Pedro, tú piensas como los hombres.
hay que pensar como Dios. Y para pensar como Dios, pues tenemos que conocerlo, hay que estudiar la palabra de Dios, ¿sí? Y no salirnos por la tangente y estar primero a hacer oración a San Miguel Arcángel, primero a hacerle oración a San Juan Bosco, primero a hacerle oración a San Judas Tadeo, primero a hacer la oración a nuestra Santísima Madre, a la que ustedes quieren y mandan. Sí, no, porque pues que no, que yo soy devoto de la Virgen del Carmen, que yo soy devoto a la del Sagrado Corazón, que yo soy devoto a la del Santo Rosario, que yo soy devoto a la Virgen de Meggiore, que yo soy devoto a la Virgen de Salet, que yo soy devoto a la Virgen de Guadalupe, yo soy guadalupano. Y nos olvidamos que si no fuera por nuestro Padre Dios, no tendríamos todas esas entidades que nos rodean y nos ayudan y que están con nosotros. Pero al que le debemos todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos es a nuestro Padre Dios. Sí, y pues nuestro Señor Jesucristo, sí, la segunda persona de la Santísima Trinidad, como nuestro Padre Dios, se nos quiso revelar ante nosotros, mandando a su Hijo para salvarnos, porque ya murió por nuestros pecados presentes, pasados y futuros. ¿Sí? Lo que nos toca a nosotros hacer es el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Así se lo dijo nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos. Bien claro se los dijo. Ahí se encierra toda la ley. Entonces, cuando hacían, aquí lo hemos estudiado, cuando hacían los altares en nombre de nuestro Padre Dios, Josué, ¿sí? Les decían que se arrepintieran. Eran holocaustos para un sacrificio para arrepentirnos de nuestros pecados, para que se nos fueran perdonados nuestros pecados. Y llega nuestro Señor Jesucristo y Él mismo lo dice, yo soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, ¿sí? Yo no soy digno de que vengas a mi casa, con una palabra tuya bastará para sanar mi alma, decimos en otra frase, ¿sí? Y la casa somos nosotros, el templo. Bueno, regresando a la lectura, nos damos cuenta que Josué, pues les dice, no se revuelvan con la gente extranjera ni porque los van a contaminar y después se van por otro lado. Ya después el ejemplo de nosotros, ¿no? Los católicos que tenemos esos pequeños problemas, ¿sí? Que se nos presentan en nuestra vida y que nos alejamos de nuestro Padre Dios. Y después decimos que los santitos hacen milagros. Pues no. Que los ángeles hacen milagros. Pues no. Que nuestra Santísima Madre hace milagros. Pues no. Aquí el único que hace milagros es nuestro Padre Dios, nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo. Comunícate con el Espíritu Santo, platica con el Espíritu Santo, únete al Espíritu Santo y vas a ver cómo te va a dar respuestas de cómo actuar, cómo debes de hablar, cuándo debes de callar, lo que debes de decir, ¿sí? En dónde debes de andar, ¿sí? Y cómo resolver todas las situaciones que se van presentando, no solamente para ti, sino para las demás personas. Eso es muy importante que pues tú lo tomes, que el Espíritu Santo está con nosotros. Si no te das cuenta de esto, entonces estás perdido. Si no te das cuenta que tienes dones del Espíritu Santo, estás perdido. Si crees que vas a poder seguir adelante con tu conocimiento, con tu sabiduría, con tu razonamiento, con tu audacia, con tu discernimiento de conciencia que tienes, pues estás mal porque aquí todo se lo debemos a nuestro Padre Dios, todo se lo pedimos a nuestro Señor Jesucristo y todo lo podemos hacer con la fuerza del Espíritu Santo. Entonces, esto tómalo, si no lo has tomado en cuenta, pues tómalo en cuenta. Vivimos hoy en día la época del Espíritu Santo. La gente no lo ve así. La gente dice, somos católicos, somos cristianos, somos testigos, somos mormones, somos adventistas, somos bautistas, ¿sí? Somos del séptimo día, ¿no? ¿Sí? Somos de la luz del mundo. Todos, ¿no? No como líderes, sino como feligres, ¿no? Y llamamos a Dios y escuchamos su palabra, hacemos meditación y hacemos oración. Estés en donde estés, el Señor te va a escuchar. Estés en una capilla, estés en un templo, estés en tu casa,
en donde quiera que estés en una sinagoga, Dios te va a escuchar y Dios se va a dar cuenta que quieres tú estar unido con nuestro Padre Dios. Pero si no te has dado cuenta que tienes al Espíritu Santo, pues está muy difícil que hagas o que se hagan las cosas conforme a lo que Dios quiere. Y entonces andas perdido. ¿Sí? Necesitas un Google Map para que te digan en dónde está el Espíritu Santo. ¿Eh? ¿Sí? Y bueno, termina este libro con la muerte de Josué, que dice que muere a los 110 años. Lo enterraron en su propiedad en Timat Será, en los montes de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y dice aquí muy claramente que pues los israelitas sirvieron al Señor mientras vivió Josué, y aún después mientras vivieron los ancianos, o sea, los jueces. Y ya después explicaremos, leeremos los libros de los jueces y vamos a ir explicando también paso por paso. Y bueno, quiero que si de alguna manera hay algo que no hayas entendido, pues la forma más idónea de poder entender esto es que hagas oración al Espíritu Santo. Y Él te va a decir qué es lo que debes de entender y debes de hacer. Puedes tú leerlo otra vez, estos dos capítulos, el 23 y 24, y ahí te vas a dar cuenta de algo a lo mejor que se nos fue ahorita. Entonces, bueno, pues te invito a que lo vuelvas a releer, te invito a que te incorpores a la presencia del Espíritu Santo, ¿sí? Y así como Josué les dijo, no pequen, cumplan la ley, no sean idólatras, ¿sí? Y les decía que no se revolvieran con otra gente porque sabía que iban a caer rapidito, rapidito, porque así son, o así somos, ¿sí? Vienen y nos sorprenden, luego, luego con nuevas ideas y caemos. Vienen y nos lavan el cerebro diciendo que Dios no existe y caemos. Vienen y nos dicen que la palabra de Dios es una forma de cómo mantener al hombre pasivo, ¿sí? Y nos pervierten. Entonces, ten cuidado porque claramente nuestro Señor Jesucristo dijo, los voy a enviar a ustedes, pero tengan cuidado porque habrá lobos disfrazados de ovejas y se los van a querer comer a ustedes. Que Dios te bendiga.